el triunfo de Cerro Porteño por 2-0 frente al Sportivo Luqueño. El Ciclón, sin ser en el global totalmente superior, fue más efectivo, fue más contundente y se alzó con una victoria que es estratégica, mirando lo que se vendrá para Cerro Porteño. Duelos complicados para un equipo que necesita revalidar todo lo que había logrado en el campeonato clausura del 2025, con algunas variaciones dentro del esquema titular de Jorge Baba, como por ejemplo la ausencia obligatoria por lesión de Blas Riveros, una baja sensible en Cerro Porteño. Bueno, apeló a la vuelta de Guillermo Benítez en el lateral izquierdo. Por todo lo demás, bueno, la defensa habitual con Domínguez, Velázquez, Pérez, una defensa que casi siempre garantiza un óptimo rendimiento y suele tener el plus de Blas Riveros cuando está firme para jugar. En la mitad de la cancha se aguardaba ya la vuelta de Gastón Jiménez, sin embargo, aún no está al 100% física y futbolísticamente, por eso se dio el dúo de Piri Zamota con Jorge Morel en ese sector de la cancha. Después de muchísimo tiempo, Piri Zamota logró completar el partido. Habitualmente es un cambio cantado para los entrenadores que han pasado por Cerro Porteño. Esta vez el elegido para ser sustituido fue Jorge Morel, que fue una figura gravitante, sobre todo en el primer tiempo, porque, bueno, fue el que tempraneramente logró marcar el tanto de la diferencia. Digo tempraneramente porque sucedió en el primer tiempo, allá por los 25 del primer tiempo, en ese cabezazo inapelable que ha establecido la diferencia y de alguna manera ya para ir inclinando el partido rápidamente en la nueva olla, porque Sportivo Luqueño es un equipo al que muchas veces le cuesta reaccionar, y cuando recibe el golpe, y más todavía en el contexto del partido como contra Cerro Porteño, jugando en Barrio Obrero, siempre le cuesta al conjunto auriazul. Por ese lado, la plusvalía del gol de Jorge Morel para darle ese paño de tranquilidad a Cerro Porteño. La presencia de Aliceda, que casi completó el partido, la presencia titular también de Vegetti, que además se estrenó como goleador. A él le hicieron el penal, un penal que muchos han cuestionado. Hay un brazo que de alguna manera condena al que lo estaba marcando, a Vegetti. Lo cierto es que el árbitro, sin dudar, pitó la pena máxima y el propio Vegetti se encargó de ejecutar de manera inapelable el penal para que Cerro Porteño ya obtenga el tanto tranquilizador. Además, Vegetti tendría una actuación más que decente, hasta si se quiere destacada. Fue uno de los puntos fuertes de Cerro Porteño, y el penal evidentemente le va a ayudar para ir entrando en la temática goleadora que necesita Cerro Porteño, que necesita él, evidentemente también de manera particular. Estamos hablando de un jugador que fue adquirido a un alto costo, una importante inversión que ha hecho Cerro Porteño. Después veremos en el recuento final si el costo ha sido elevado o no. Esto va a depender evidentemente también de la retribución goleadora de Vegetti con la camiseta azulgrana, porque estamos hablando que es una inversión ya no para apostar a una reventa, sino más bien para sacarle todo el jugo dentro de la capacidad goleadora que él tiene. Y bueno, el penal marcado contra Sportivo Luqueño puede ser el puntapié para que él vaya teniendo una buena cosecha. Por ese lado también el punto positivo para el delantero experimentado proveniente del fútbol brasileño, el haber ya marcado, por más que sea de penal. Estamos hablando de un partido donde se evidenció el contraste. Bueno, fue un partido que ha sido bien contrastado. A eso quiero llegar. Entre un equipo bien estructurado y un equipo que no tiene una firmeza de estructura como es el Sportivo Luqueño. Cuando hablo de equipo estructurado me refiero a Cerro Porteño, que por más que tenga esos cambios muchas veces obligados por lesiones y demás, bueno, hay una estructura que hay veces que se resiente dependiendo de la complejidad del partido, cuando pierde algunas figuras clave, como podría ser el caso de Iturbe, eventualmente, en partidos puntuales. Pero de todos modos hablamos de un equipo que tiene una estructura sólida, como es Cerro Porteño. En contrapartida, Sportivo Luqueño es un equipo que sabe tener la pelota por momentos, tiene jugadores de buen pie,
le cuesta imprimir esa dinámica como para hacerle cuesta arriba al rival. Y además cuando tiene que armarse, da la sensación de ser un equipo más disperso en la cancha. De hecho, es un equipo más disperso justamente por esa carencia de estructura a nivel del rival que tuvo anoche en la olla frente a Cerro Porteño. Estamos hablando que es un equipo inferior en cuanto a construcción como equipo. Tiene jugadores interesantes, Quintana, Abogado, hacen buenas sociedades en la mitad de la cancha. Eh, hay otros que se meten, a veces sí, a veces no, como cuando le tocó ingresar a Sergio Díaz, de tratar de formar sociedades, pero al ser un equipo algo disperso, no termina de pesar arriba. Y es allí donde penaliza el Sportivo Luqueño, que tampoco, más allá de aproximaciones, ha sido capaz de generar situaciones clarísimas de gol frente al arco de Alexis Martín Arias. Entonces, el 2-0 finalmente refleja la diferencia actual entre un equipo totalmente consolidado como Cerro Porteño que está buscando dar ese salto de calidad, ese paso o ese pase al siguiente nivel como para llegar bien perfilado en Copa Libertadores. Entre tanto, el Sportivo Luqueño es todavía un equipo que necesita seguir armándose, necesita ir afianzando líneas y de ahí en más buscar un funcionamiento que le permita ser protagonista. Es toda siempre una incógnita el Sportivo Luqueño, que había ilusionado con aquel arranque, no tanto por el rendimiento, sino más bien por el resultado que había logrado frente a 12 de mayo, por haberse jugado, por haberse animado, y se fue para adelante y obtuvo el triunfo en aquella primera fecha. Ya en la segunda le costó porque Nacional se lo dio vuelta. No tuvo capacidad de sostener el marcador en la segunda fecha y bueno, ya en la tercera directamente pierde sin haber podido marcar siquiera un gol. Un triunfo reconfortante, que le va a vitalizar a Cerro Porteño para ir pisando con mayor firmeza de aquí en adelante, más todavía para una institución que viene con ese ajetreo político, con mucha convulsión de por medio en toda la previa a lo que fue la jornada electoral del sábado anterior, que transcurrió, hay que decir, de manera casi impecable, salvo algunas situaciones mínimas que se han dado. Estamos hablando de una jornada muy buena en Cerro Porteño a nivel electoral, pero de aquí en más tiene que ya caminar con esta nueva comisión directiva, por más que se diga que es la continuidad del oficialismo anterior. Bueno, estamos hablando de gente nueva que por más que por ahí tenga el respaldo de la estructura anterior, estamos hablando de gente que va a tener que apelar a decisiones propias, y llevar adelante la institución. Por ese lado, bueno, vamos a ver cómo se va comportando Cerro Porteño. Uno a simple vista nota, bueno, hacia a priori nota que es gente seria la que está al frente de la institución, pero evidentemente hay muchos factores que van a influir en el día a día de Cerro Porteño como institución, pero lo tranquilizador es que tiene un equipo que es sólido, que tiene una estructura hecha y que está pisando firme como para mandar señales de que, por lo menos hasta aquí para mí es el principal candidato para quedarse con este torneo Apertura 2026.